Queridas amigas, soy Emma de Rivas y sean muy bienvenidas a un nuevo espacio de Conectadas, esperando que el Señor esté cuidando y guardando de sus vidas. Oraremos para que el Señor dirija este tiempo. Nuestro buen Dios y Padre que estás en el cielo, queremos encomendar en tus manos y bajo la dirección de tu Espíritu este momento, en el cual queremos ser enseñadas a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. El tema que estudiaremos en esta tarde es ser como niños, condición para entrar en el reino de Dios o reino de los cielos. Veremos el significado de niño. Dice que la palabra de niño es de origen latín y que significa el que no habla. En esta etapa los niños poseen un carácter vulnerable, por lo cual necesita protección por parte de sus padres, familiares, amigos. Identifica a la persona que tiene pocos o ningún año de experiencia o se comporta de manera inmadura. Veremos algunos versículos que se refieren al niño de acuerdo al tema. Leemos Marcos 10:15 en la versión internacional, nueva versión internacional. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Mateo 19:14 dice, mas Jesús les dijo, dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de los que son como estos es el reino de los cielos. Lucas 18:17, yo os aseguro, el que no recibe el reino de Dios como niño, no entrará en él. Juan 3:3, respondió Jesús, en verdad te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. En este versículo tomaremos como una analogía el nacer de nuevo con la comparación de un niño. Las parábolas nos hablan de cómo es este reino. Sin embargo, estas porciones que hemos leído, Marcos 10:15, Mateo 19:14, Lucas 18:17, Juan 3:3, se refieren a la situación que se estaba dando con los niños y que Jesús las toma para enseñar a sus discípulos. El conocer y el entrar al reino de Dios propuesto por Jesús consta de una condición, un requisito que debe cumplirse. Si no son como estos niños, no entrarán en el reino de Dios. Por tanto, es necesario conocer quién eran los niños en el contexto de Jesús para entender por qué les tomó como modelo para entrar al reino de Dios. Comparto con ustedes lo que dice un comentarista bíblico. En el Antiguo Testamento, el niño aparece como débil, imperfecto, y eran importantes únicamente porque mantenían la descendencia, puesto que eran signos de bendición. Sin embargo, el niño cobraba importancia si solo alcanzaba la mayoría de edad, se adquiría a los 12 años. Y si recordamos, fue en esa edad que Jesús estaba escuchando y preguntando a los maestros de la ley. Eso lo encontramos en Lucas 2:42-46. Y él estaba ahí no porque ellos lo reconocían como el Mesías o mucho menos como el Hijo de Dios, sino porque ya tenía edad para pertenecer al círculo de los adultos, según la ley, y había que educarlo, según ella misma. El niño era considerado desde que nace como un ser que no conoce nada y tenía que ir adquiriendo conocimientos si quería llegar a tener un futuro y ser parte del pueblo escogido. Según el comentarista bíblico, la edad de los niños pequeños era antes de los 5 años y es sobre ellos quien Jesús manifiesta algo nuevo sobre ese reino que Él ha venido a instaurar sobre los hombres de buena voluntad. Para encontrar el sentido que Jesús quiere darle a esa expresión de ser como niños,
Leeremos Marcos 10, versículos 13 al 16. Y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Jesús se detenía en su camino y pierde su tiempo, entre comillas, atendiendo, según los discípulos, atendiendo a los niños, pues eran muy importantes para él y lo son siempre. No necesitaban estar dentro del templo o en el culto para repartir entre ellos sus mimos, caricias, abrazos, sus bendiciones. Podemos ver que Jesús se deja tocar por la vida que se hace presente y no mira edades ni condiciones. Por ello acoge, se abaja a los niños. Y como en los otros evangelios, Marcos habla del reino de Dios predicado por Jesús, que en otras palabras nos dice dónde y cómo podemos encontrar a Dios si no somos como niños. Los discípulos no aceptaban el hecho de que Jesús debía sufrir, morir y el tercer día resucitar. Lo podemos encontrar en Marcos 8:31. Ante esta situación, Jesús quería dar a conocer lo que él debía pasar y por ello establece una regla, podríamos decir, para entrar al reino de Dios, y es ser como niños, algo que a los discípulos no lo comprendían. Para reinar le era necesario pasar por la muerte, y por ello la condición necesaria para entrar en el reino de Dios es ser como niño, creerlo todo, estar abierto a ser guiado con mayor facilidad y docilidad. En el versículo 13, los discípulos recriminan a quienes presentan a los niños porque piensan que lo que tienen que hacer es más importante, que no hay tiempo para los niños. Para ellos, el presentar a los niños no tenía relevancia en ese momento. Los niños perturbaban e incomodaban las enseñanzas del maestro. Además, ocupaban el último puesto en la sociedad, por lo que no merecían interés. Ellos acababan de tener un diálogo muy interesante acerca del adulterio y era comprensivo que ellos actuaran así. Por la teoría con lo que ellos habían sido enseñados acerca de los niños. Sigue siendo el corazón lo que impedía a los discípulos y nos impide a nosotros también en nuestros tiempos comprender y ver más allá de lo que vemos. Ellos no comprendían que para entrar al reino de Dios, a Jerusalén no había que llegar en el plan de conquistar, sino la derrota. Llegar a Jerusalén o llegar a la cruz es el camino que tiene que recorrer el discípulo, o sea, cada uno de nosotros. Es un camino en pro de los desamparados, de los que sufren, de los necesitados, de los no valorados. Es un camino a acercarse a Jesús para acoger su propuesta del reino en los niños, porque el reino no encuentra en ellos ningún obstáculo. En cierto modo lo acepta con naturalidad, pues tales personas esperan el reino de Dios con gran confianza. Es la confianza lo que necesitamos tener como un discípulo en su camino. Es una confianza centrada en el amor de Dios, en crecer en su amor. Para los niños era natural creer y obedecer con confianza a sus padres. Él espera que los hombres acepten el reino de Dios con fe y lo realizan con esfuerzo.
a la manera como los niños aceptaban y realizaban las enseñanzas y mandatos de sus padres. La condición para entrar al reino de Dios es ser como un niño, confiado al querer del Padre. Veamos cuáles son las características que debe tener un discípulo para seguir a Jesús desde el ser como niños. No solo hay que estar con Él en su caminar, se debe entrar en la vida que Él propone. No es ser los primeros, sino los últimos. No el de conquistar, sino el de servir. Son los que aceptan a Dios por Rey en una actitud de sencillez y confianza. Es donde los primeros son los pequeños. No busca los primeros puestos, ni ser el más importante dentro de los que le rodean. Abierto a lo que el Padre le dice para actuar de acuerdo a la voluntad de Él. Dejarse conducir hacia el verdadero Maestro. El ser como niño supone dejarse conducir hacia Él. Es tener la humildad de mirar la presencia de Jesús en el otro. Queridas amigas, Él, a través de sus enseñanzas, nos muestra el por qué debemos ser como niños, basado en lo que un niño significaba en ese momento y en esa cultura. Que cada uno de nosotros haya sido motivada a ser como un niño de ese tiempo. Y si alguna de nuestras amigas que nos acompañan en esta oportunidad no se ha arrepentido y no ha puesto su confianza en el Señor para perdón de sus pecados, puede hacerlo en este momento y abrir su corazón al Señor y recibirlo como su Salvador y Señor, y así poder ser como un niño y entrar en el reino de Dios. Oremos. Señor, muchas gracias, porque en esta oportunidad hemos sido enseñados o recordadas de lo que significa ser como niños para entrar en el reino de Dios. Perdónanos porque quizás algunas no habíamos entendido lo que es ser como niño, y ayúdanos a que sea tu Espíritu el que nos continúe ayudando para vivir nuestra vida como la de un niño. En el nombre de Jesús, amén. Y queridas amigas, siempre recordemos que no hay mejor lugar que estar conectadas con Jesús.